Sabiduría aumenta en el caso de nuestros invitados. El señor Charles Intriago, a quien tuve el placer de conocer 3 décadas atrás, ha desarrollado una trayectoria que lo ha transformado en un experto internacional en el mundo del lavado de dinero. También fue fiscal federal y además es el presidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros. Bienvenido, muy buenas Muchísimas noches. Gracias, Pedro. Gusto en verte. Un placer tenerlo por aquí. Amigo de la casa, el señor Héctor Schurt es ex investigador especial de la Oficina de Aduanas y actualmente investigador de la Oficina del Defensor Público del Condado Miami-Dade. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Pedro. Arranco por lo que representa este monstruo del lavado de dinero en general, y esta en la práctica parece una de las formas más elementales, la que acaba de ser capturada, digamos, en práctica en el sur de la Florida. Sí, y tiene sus cosas interesantes y únicas que no he visto yo. Eso es decir, asumiendo que ese dinero se generó en este país, en Estados Unidos, y ha dado un round trip, una vuelta a las raíces. Eso me sorprende porque si hay un país en el mundo que va a hacer todo lo posible para cosechar y agarrar y confiscar ese dinero, va a ser este país. Eso no se encuentra en nuestros países de Latinoamérica. Así que si el dinero viene de raíces sucias, y estudié la documentación que ha sido entablada en la Corte Federal, y ni una palabra se indica oficialmente que estos señores estaban involucrados en el narcotráfico. Se les alega que cometieron una conspiración, tenían una conspiración para violar las leyes de inmigración, y no se dice nada del narcotráfico. Eso es la cosa interesante. O sea que puede ser perfectamente dinero sucio, pero no vinculado a la venta de drogas. Y por lo pronto, normalmente es drogas de sur a norte, dinero y armas de norte a sur. Así es. ¿Qué me dice usted, Héctor? Verdaderamente un caso insólito de que el dinero esté viniendo de casas de cambio del sur de la frontera, cuando siempre los casos que investigábamos aquí en los Estados Unidos era de dinero de los Estados Unidos que iba hacia el extranjero. Es totalmente opuesto. Ahora, lo que me llama la atención es que estamos hablando de, bueno, en este caso en particular, de alrededor de 22 millones de dólares aquí, pero en total alrededor de más de 1.000 millones de dólares que venían de casas de cambios del sur de la frontera hacia los Estados Unidos. Es un caso verdaderamente insólito y del cual yo no veo cómo de pequeñas casas de cambio este dinero no venga de otro lado que sea de la droga. Por diferentes razones tengo conocimiento que muchas casas de cambio en México son propiedad de delincuentes, porque por supuesto es un sistema fantástico para lavar dinero. México recientemente apretó un poco las tuercas en términos de control de lo que pasa en las casas de cambio, pero por ejemplo en su experiencia, ¿qué puede llevar a gente a arriesgarse de esta forma cuando teóricamente es mucho más fácil lavar allí o más al sur? Totalmente correcto, dice lo que usted dice, Pedro. Me sorprende que trajeron el dinero aquí, porque eso es para decirle al tío Sam, mira, aquí traemos unos millones de dólares, por favor, agárrenlos. Especialmente con esas raíces que vienen de un sector de México que tiene tanta buena reputación, digamos, una reputación de ser un centro de narcotráfico. Por lo que dice la documentación, aquí parece que hay 2 áreas. Una en la que un informante ayuda a tratar de armar básicamente lo que es una trampa legal, digamos. Fíjense, ustedes pueden colocar, yo les resuelvo, pero también hubo un capítulo en el que decomisaron creo que $1 millón y algo de dólares en Aventura, en una empresa que se llama Presto Cash. ¿Por qué esas dos? Muy buena tu pregunta, para explicarles a aquellas personas que no conocen de este tipo de casos. Estos casos no se pueden hacer primero que nada si no tienes un CI, un Confidential Informant, que pueda infiltrar a estas organizaciones. Y número 2, que nunca se le da crédito es a lo que se conoce como Intelligent Analysts, o las analistas que se pasan el día atando todos estos personajes, todas estas identidades. Sin estos dos no pudiera llevarse a cabo este tipo de investigación. También me sorprende, como dices tú, que una casa de aquí, de la ciudad vecina de Aventura, esté involucrado en este lavado de dinero. Un punto importante, Pedro, claro, que se debe, yo como serví como fiscal, como dijiste, me sorprende, si ellos tienen datos o inteligencia o información que hay vínculos con el narcotráfico y no lo han dicho ahora, en donde ellos tienen que montar, digamos, o mostrar su mano fuerte y no la están mostrando, va a ser un poco tarde después si tienen algunos vínculos. Así que me sorprende, menos que la otra estrategia, que quieren apresurar a estos señores para que los conviertan a fuentes contra las personas en México y otras partes, que son los retos
ideales de del gobierno. Ayúdenme, ¿a qué tiene aroma esto entonces? ¿Qué puede estar detrás de esta estrategia? Obviamente, como dice el doctor, obtener que estas dos personas se conviertan en informantes del gobierno, porque el goal, el objetivo sería obviamente los narcotraficantes y las personas que están en altas instituciones en México ayudando a lavar todo este dinero. Estamos viendo tal vez, y por supuesto en este país todos son inocentes hasta que se demuestre culpabilidad en una corte, pero estamos viendo sospechosos de ser peces gordos desde nuestro punto de vista de 20 y tantos millones, y las autoridades tal vez están pensando esto es lo que es carnada para los verdaderos peces gordos que mueven Pedro, cientos de millones. Si me permites, 22 millones de dólares comparado con los casos que yo he visto, no es nada. Mira, te voy a hablar de un caso que se llevó a cabo recientemente en el cual el gobierno finalmente llegó a una transacción con un banco multinacional, un banco de origen británico, el HSBC. En este caso en particular, el gobierno se apoderó de 1.2 billones de dólares y el banco llegó a un acuerdo de pagar 700 millones de dólares. Así que imagínate de las cifras que estamos hablando. Cifras totalmente increíbles de creer. Le han dado mucha publicidad a este caso, a este nivel, para que no sea el primer paso que van a tomar las autoridades estadounidenses. El primer paso contra un caso más grande, contra peces más grandes. Correcto. Deme un punto de referencia en términos de cuánto dinero se cree se trata de pasar de sucio a limpio en el mundo habitualmente. Estamos hablando de decenas de miles de millones, miles de millones. Miles de millones de dólares. Pedro, mira, el 97% de todos los delitos del mundo, no solamente el narcotráfico, la corrupción, etcétera, 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 97% tienen el reto del dinero. Imagínate los miles de billones de dólares que se generan por fuentes y por actividades ilegales. Así que el lavado de dinero para los narcotraficantes es una pequeña parte del mundo entero, del dinero sucio que se tiene que lavar. Y eso es lo que ha visto usted también en lo que representa habitualmente el sur de la Florida en los últimos tiempos. Correcto, y como decía uno de mis profesores en la Academia Federal en Glencoe, en Freetech, decía follow the money, follow the money, follow the money. Y la última, si me permites el tiempo, Pedro. Con mucho gusto. Después que los narcotraficantes agarran el dinero, tienen el dinero en sus manos, se convierten iguales a los otros delincuentes financieros y tienen que manejar el dinero tanto como el señor Madoff, como el señor Stanford, se convierten en la misma cosa y ahí es donde tienen que manejar el dinero. Y han perdido las raíces de donde se generó el dinero y tienen que hacer maniobras igualitas a Madoff. Por eso nos dedicamos ahora a los delitos financieros. Todos son lo mismo. Así que no es traído de los pelos decir que manos manchadas de sangre después tienen que ponerse guante blanco para tratar de movilizar dinero del mundo oscuro al claro. Correcto. Así es. Un gusto tenerlos conmigo. Gracias, Pedro. Gracias, Muchísimas Pedro. gracias. Okay. Vamos a una pausa y al regresar un territorio diferente, pintoresco, insólito, violento para nuestro sistema.